Bien, buenos días, estimados y estimadas. Voy a explicar entonces algunos de los conceptos que les había mencionado en la sesión anterior, donde solamente hicimos la introducción de manera conceptual, intuitiva, y hoy día, por lo tanto, vamos a hacer una definición un poco más formal. Entonces, el objetivo de la sesión es simplemente definir de manera formal lo que es la intensidad de corriente eléctrica y asociar a esa definición una expresión matemática que me permite medir de manera precisa qué es la intensidad de corriente y cómo se calcula la intensidad de corriente. Entonces, para ello vamos a recordar un concepto de corriente eléctrica que ya habíamos trabajado, que lo habíamos a entender simplemente como el flujo de cargas eléctricas a través de un conductor. ¿Sí? La definición más general de corriente eléctrica incluía o podía incluir cargas negativas o positivas, pero en este caso, en la práctica, en lo que nosotros vemos en los enchufes, en nuestras casas, el movimiento de cargas eléctricas es el movimiento de cargas negativas, es decir, el movimiento de cargas eléctricas que nosotros llamamos electrones. Entonces, cuando pensemos en corriente eléctrica, vamos a estar pensando principalmente en el movimiento de estos electrones. ¿Bien? Les mostré esta imagen también donde se movían estos puntitos azules que representaban electrones y les pedí que lo compararan con esto. ¿Sí? La cantidad y la distribución de cargas eléctricas en este caso es la misma. Lo único que está cambiando es que en el conductor de abajo se mueven con menor rapidez que lo que se está moviendo arriba. Y por lo tanto, en este borde que está acá en este extremo, arriba pasan más electrones por segundo que los que pasan abajo. ¿Sí? Pasan más electrones aquí arriba que los que están pasando aquí abajo. Y por lo tanto, como cada electrón tiene la misma carga que cualquier electrón que nosotros encontremos en el universo, la carga eléctrica, no las cargas, sino que la carga eléctrica por el primer conductor es más grande, pasa más carga eléctrica por segundo en el conductor verde que en el conductor naranjo. ¿Sí? Podría haber hecho otro juego de imágenes, ¿cierto? Mostrando que arriba pasan un número más grande que los que pasan abajo, aunque se mueven con la misma rapidez, pero creo que es más fácil visualizar que se mueven más rápido arriba a que se mueven más lento abajo. Eso es fácil de visualizar y no hay necesidad de contar. ¿Ya? Entonces, ese movimiento de cargas, de electrones, ¿cierto? Que se están desplazando, determina finalmente cuál es el valor de la carga que pasa cada segundo que pasa. ¿Ya? Entonces, esa definición, ese número que me dice cuánta carga está circulando por segundo en un conductor determinado, es lo que nosotros llamamos intensidad de corriente eléctrica y se puede medir. ¿Ya? Vamos a entender intensidad de corriente entonces como la medida de la cantidad de carga, está destacada la palabra carga, eléctrica que pasa por segundo en un conductor. Es importante el segundo porque la unidad de medida que vamos a utilizar para la intensidad de corriente requiere que el tiempo esté medido en segundos. ¿Ya? Si no está en segundos, debemos hacer la transformación a esta unidad de medida correspondiente. Bueno, por lo tanto, entonces, con esta definición, nosotros podemos escribir una expresión matemática que nos permita a nosotros calcular matemáticamente la intensidad de corriente, y para ello necesitamos tres elementos, ¿sí? Que son la carga. La carga es la que estamos mencionando nosotros, que es la que hace referencia al electrón, la cantidad de electrones o la carga total de electrones que se están moviendo, y el tiempo en que circula esta carga eléctrica. ¿Sí? O sea, circula en 50 coulombs en 2 segundos, 50 coulombs en 3 segundos, 50 coulombs en 50 segundos. Esa cantidad de carga y ese tiempo van a permitir determinar cuál es la intensidad de corriente eléctrica que tiene un circuito determinado. Y esa intensidad la simbolizamos con la letra Y. O sea, perdón, la letra I latina. Bien. Entonces, este Q mide la carga, que se mide en Coulomb en el sistema internacional. ¿Sí? Coulomb se escribe Coulomb, pero se pronuncia Coulomb. Y la unidad de medida se simboliza con la letra C mayúscula. ¿Ya? Por otro lado, el tiempo, que es el otro elemento que define la intensidad de corriente, lo vamos a medir en segundos, porque en el sistema internacional se mide en segundos el tiempo. Y esa unidad de medida se simboliza con la letra S, que es una unidad que ya conocemos. La división de estos dos valores, de la carga y el tiempo, me da la unidad de medida para la intensidad de corriente eléctrica, que la vamos a llamar ampere. ¿Ya? Y la vamos a simbolizar la unidad de medida con la letra A mayúscula. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a hablar de una intensidad de corriente de 10 amperes, de 5 amperes, 0,5 amperes, 10 miliamperes, etc. Esas son las unidades de medida para la intensidad de corriente. Vamos a ver algunos ejemplos entonces, como esta ecuación que está acá tiene tres elementos. Yo podría preguntarme por cualquiera de estos tres. Podría preguntarme por la carga, podría preguntarme por el tiempo o podría preguntarme directamente por la intensidad de corriente. Entonces podríamos jugar con esas tres variables
y por lo tanto voy a hacer 3 ejemplos donde se determine cada uno de esos valores. ¿Ya? Entonces, tengo el ejemplo 1, ¿ya? Donde se pide directamente calcular la intensidad de corriente, está destacado en rojo, ¿cierto?, de un circuito por el que pasan 30 coulombs por minuto. ¿Ya? Entonces, como conocemos la intensidad, o sea, necesitamos determinar la intensidad de corriente, debemos conocer los otros dos elementos que la determinan, que son la carga, es decir, Q, y el tiempo en que circula esa carga, que es T minúscula. Me dicen que el tiempo es un minuto, que circula por minuto. Eso hace referencia al tiempo de un minuto. Pero les mencioné que el tiempo no lo podemos medir en minutos, sino que lo tenemos que medir en segundos. De manera que el tiempo para nosotros, el valor de t, va a ser 60 segundos. Entonces llevo estos valores a la ecuación, los reemplazo y me da carga de 30 coulombs dividido en 60 segundos. ¿Sí? Ya no escribo en minutos, ¿cierto? Y me da 0,5 amperes. Es así de sencillo en este caso calcular la intensidad de corriente, dividir carga en tiempo y me da 0,5 amperes. Aquí cambia la unidad de medida porque la unidad de medida para la intensidad de corriente es el ampere. Entonces me queda 0,5 amperes. Vamos a ver otro ejemplo donde nos piden determinar en este caso la carga eléctrica. La carga, recuerden que la simbolizamos por la letra Q, de manera que conocemos el valor de Q, o sea, debemos determinar, perdón, el valor de Q, y necesitamos conocer, por lo tanto, el valor del tiempo y el valor de la intensidad de corriente, que son las otras dos variables. Entonces, veamos si tenemos el tiempo y si tenemos la intensidad de corriente. Me están diciendo que quiero determinar cuál es la carga que pasa por un circuito cuya intensidad de corriente es 2 amperes. Ahí me están dando, por lo tanto, la intensidad de corriente, me dicen 2 amperes, y que el tiempo en que está encendido este circuito es de un minuto. Por lo tanto, también tengo el tiempo. Como antes, el tiempo no lo puedo trabajar en minutos, sino que tengo que trabajarlo en segundos, así que ordeno esta información y escribo que la intensidad vale 2 amperes y el tiempo vale 60 segundos. Voy a reemplazar esta información tal como está en la ecuación que se utilizó para definir la intensidad de corriente, que es esta. ¿Sí? Aquí está la intensidad de corriente, que vale 2 amperes, y aquí está el tiempo, que vale 60 segundos. Lo único que hice fue reemplazar. Y estoy preguntándome entonces cuánto vale este Q. Yo podría ver esto desde el punto de vista matemático. ¿Qué valor dividido en 60 me da 2? Y resulta que a la mente, si es que hemos trabajado con divisiones, ¿cierto? El único valor que cumple con eso es el 120. 120 dividido en 60 me da 2, porque 60 cabe 2 veces en 120. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se resuelve matemáticamente eso? Multiplicando. ¿Sí? Multiplicando el valor del tiempo por la intensidad de corriente. Así vamos a obtener entonces el valor de la carga eléctrica que necesito que circule por este conductor en un minuto para tener esta intensidad de corriente que aparece acá. Resuelvo eso entonces y obtengo la intensidad de corriente de 120 coulombs. Aquí, por supuesto, ustedes en su respuesta colocan la respuesta completa. ¿Sí? Por lo tanto, la carga que se necesita que circule por este conductor es de 120 coulombs. ¿Sí? Eso con todas las respuestas en general, tienen que ser respuestas completas. Y la última pregunta es sobre el tiempo. Ahora la incógnita va a estar abajo. Vamos a ver cómo resolver esto. Y por lo tanto deberíamos conocer las otras dos variables, que son la intensidad de corriente y la carga. Entonces le damos la pregunta, dice, ¿cuánto tiempo, el valor de t me están preguntando, debe estar conectado a un circuito que funciona a 10 amperes, y me están dando la intensidad de corriente, si se quiere que circulen 5 coulombs? Y esos 5 coulombs hacen referencia a la carga eléctrica. Por lo tanto, llevo esta información a la ecuación, reemplazo tal cual como está, los 10 amperes hacen referencia a la intensidad y los 5 coulombs hacen referencia a la carga eléctrica. Y aquí, por lo tanto, está la incógnita que yo estoy buscando. Ojo con el lugar donde está esta incógnita, porque está en el denominador. Tengo que sacarla de ese denominador, o tengo que hacer que quede en el numerador de alguna fracción o de alguna manera que no esté ahí abajo, que no esté en el denominador. Y lo que hago entonces es multiplicar estas dos cosas. ¿Ya? Multiplico la intensidad de corriente por el tiempo, y yo sé que ese valor tiene que darme 5 coulombs. Sé que al multiplicar el tiempo por la intensidad de corriente tiene que darme 5 coulombs. ¿Qué número hace eso? Bueno, para resolver esa pregunta, lo que debo hacer es dividir la carga eléctrica en la intensidad de corriente. Y la división de esos dos valores me da el valor del tiempo. Es medio segundo entonces lo que tiene que estar conectado a este circuito, que funciona con una intensidad de 10 amperes, para que pase una carga de 5 coulombs. Si quieren corroborar esto, lo que deben hacer es
llevar este 0,5 que ustedes encontraron aquí y colocarlo aquí abajo. Si 5 dividido en 0,5 les da 10, entonces el valor de el tiempo que ustedes acaban de encontrar está impecable. No es más que eso, chicos, es súper simple la guía, súper corta. Si tienen utilicen el correo para preguntar, utilicen el Classroom. Eh, Vamos a estar desde aquí hasta la próxima semana recibiendo dudas. Así es que eso, que tengan buen fin de semana, descansen y nos vemos en la próxima retroalimentación. Un abrazo.